Bienvenidos una vez more a su canal favorito de chismecitos y noticias del mundo del espectáculo turco. QU Copyright Emoziu Superíndice 3N tenerlos a QU conmigo. Ya saben que me encanta traerles lo último, lo mood ese jugoso y lo que es tú, dando de QU Copyright hablar en las redes sociales. Y hoy, prepúrense porque vamos a tocar un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado un sinfín de rumores, especulaciones y debates, la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. Su amigos muos la pareja que nos robu superíndice 3 el corazu superíndice 3N en Senu con diéresis al cap, vuelve a ser el centro de la atención superíndice 3N medio tica. Hoy vamos a desentrar más menos a los rumores, a analizar las declaraciones y a examinar las pistas que nos han dejado tanto Kerem como Hande en las últimas semanas. ¿Realmente Kerem explotu superíndice 3? ¿Hande confirmu superíndice 3 todo? ¿QU copyright hay de cierto en todo lo que se dice? No se muevan de ahí porque vamos a sumergirnos en este drama turco que parece no tener fin. Y antes de que sigamos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecitos y exclusivas. Y ahora vamos al grano. La verdad es que la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande, tanto dentro como fuera de la pantalla, siempre ha sido objeto de fascinación superíndice 3N. Desde que los vimos juntos en Senu con diéresis al cap, la química entre ellos era innegable. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Todos queríamos ver esa magia traspasar la pantalla y convertirse en una historia de amor real. Y para nuestra alegría, así fue. Durante un tiempo Kerem y Hande fueron la pareja perfecta, la pareja que todos admiramos y que nos sacó a creer en el amor verdadero. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Los rumores de una ruptura comenzaron a circular hace ya bastante tiempo. Al principio muchos los descartamos como simples chismes de la prensa rosa. Pensábamos que era imposible que una pareja tan enamorada como ellos pudiera separarse. Sin embargo, las más menos ales comenzaron a ser cada vez más evidentes. Sus apariciones juntos disminuyeron, sus interacciones en redes sociales se volvieron muy frías y distantes, y las declaraciones que daban a la prensa eran cada vez más ambiguas. El aura de perfección superíndice 3N que los rodeaba empezó superíndice 3 a desvanecerse, dejando al descubierto las sombras de una posible crisis. Y aquí es donde entra en juego el famoso titular que nos tiene hoy reunidos. Kerem Bürsin explota fin de Hande lo confirma todo. ¿QU copyright significa esto realmente? Bueno, vamos por partes. Primero hablemos de la supuesta explosión superíndice 3N de Kerem. En las últimas semanas el actor ha sido objeto de críticas por su comportamiento en algunas entrevistas y eventos públicos. Algunos medios han interpretado sus declaraciones como una muestra de frustración superíndice 3N y enojo, incluso algunos han llegado a decir que estaba harto de que le preguntaran constantemente por Hande. La presión superíndice 3N medio tica, el constante acoso de los paparazzi y las expectativas de los fans parecen haber pesado sobre el actor, llevándolo al límite. Una de las situaciones que ese revuelo causó superíndice 3 fue una entrevista en la que le preguntaron directamente por su relación superíndice 3N con Hande y con diéresis copyright, él le respondió superíndice 3 de una manera que muchos consideraron evasiva y poco amable. Su tono, aunque no fue abiertamente grosero, fue percibido como cortante y distante. Algunos interpretaron su respuesta como un aseo más menos al de que la relación superíndice 3N ha terminado en malos tu copyright minos, mientras que otros simplemente pensaron que estaba cansado de que lo encasillaran en ese tema y de que su carrera se viera eclipsada por su vida amorosa. Lo cierto es que la reacción superíndice 3N de Kerem generó superíndice 3 una gran controversia y alimentó superíndice 3 a UNMU, los rumores de una ruptura definitiva. Las redes sociales se inundaron de comentarios a favor y en contra del actor, generando un debate intenso sobre su comportamiento. Ahora bien, pasemos a la supuesta confirmación superíndice 3N de Hande. En este caso, la información superíndice 3N es un poco difusa. No ha habido una declaración superíndice 3N oficial por parte de la actriz confirmando el fin de la relación superíndice 3N. Sin embargo, algunos medios aseguran que fuentes cercanas a Hande han filtrado información superíndice 3N que apunta a que la ruptura es un hecho consumado. Estas fuentes, que prefieren mantenerse en el anonimato para evitar represalias,
aseguran que la separatio superíndice 3N se produjo hace algunos meses y que ambos actores N intentando seguir adelante con sus vidas. Además, algunos han interpretado ciertas acciones de Ande en redes sociales, como dejar de seguir a Kerem o eliminar fotos de ambos, como una confirmación superíndice 3N implícita de la separatio superíndice 3N. En la era digital, estos gestos se convierten en seu más menos ales inequívocas de que algo no anda bien. Para muchos, el hecho de que Ande haya borrado el rastro de su relación superíndice 3N con Kerem en sus redes sociales es una prueba irrefutable de que la ruptura es definitiva. Sin embargo, otros argumentan que estas acciones pueden ser simplemente una forma de proteger su privacidad y de evitar el constante acoso de los medios y de los fans. También Copyright N es importante tener en cuenta que Ande ha estado muy centrada en su carrera en los últimos meses. La actriz ha estado trabajando en nuevos proyectos y ha viajado por diferentes partes del mundo, lo que ha hecho que su presencia en las redes sociales sea menos constante y que su interacción superíndice 3N con Kerem sea prácticamente nula. Su agenda repleta de compromisos profesionales, lo que ha dificultado que ambos puedan mantener una relación superíndice 3N a distancia. Algunos argumentan que esto es simplemente una coincidencia, mientras que otros lo ven como una prueba muy de que la relación superíndice 3N ha llegado a su fin. El tiempo dirá si esta teoría es correcta. Pero aquí viene lo interesante, amigos míos. Porque en medio de todo este caos de rumores y especulaciones, también Copyright N han surgido algunas voces que intentan poner más menos osfruos al asunto. Algunos medios aseguran que la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande simplemente ha evolucionado, que ya no son novios, pero que siguen siendo amigos y se apoyan mutuamente en sus carreras. Incluso hay quienes afirman que la pareja se ha tomado un tiempo para reflexionar sobre su futuro y que no descartan la posibilidad de retomar la relación superíndice 3N en el futuro. Esta versión superíndice 3N, aunque menos dramática, podrá ser la cercana a la realidad. Es posible que Kerem y Ande hayan decidido dar un paso atrás en su relación superíndice 3N para centrarse en sus carreras y en sus proyectos personales. Obviamente nadie sabe con certeza Copyright es lo que realmente estuvo pasando entre Kerem y Ande. Lo que sabemos es que ambos son figuras públicas y que su vida personal estuvo constantemente bajo el escrutinio de los medios y de sus fans. Es comprensible que quieran mantener cierta privacidad y que no quieran exponer todos los detalles de su relación superíndice 3N. Al final son ellos los que tienen la última palabra y son ellos los que deben decidir qué Copyright quieren hacer con su vida personal. La presión superíndice 3N mediática puede ser abrumadora, y es importante que ambos actores puedan tomar decisiones libres de influencias externas. Pero hablando de otras cosas, también Copyright N se ha rumoreado mucho sobre posibles nuevos romances tanto para Kerem como para Ande. Se ha vinculado a Kerem con varias actrices con las que ha trabajado recientemente, y a Ande se le ha relacionado con un empresario turco. Sin embargo, hasta el momento no hay nada confirmado y todo se reduce a simples especulaciones. Estos rumores, aunque infundados, contribuyen a alimentar la copyright mica y a mantener viva la llama del chisme. Lo que es cierto es que tanto Kerem como Ande son personas muy atractivas y exitosas, y es natural que despierten el interés copyright de muchas personas. Su carisma y su talento los convierten en figuras codiciadas por muchos. Volviendo al tema central, lo que podemos concluir es que la situación superíndice 3N entre Kerem y Ande es compleja y que no hay una respuesta fácil. Es posible que la relación superíndice 3N haya terminado, es posible que simplemente haya evolucionado, o es posible que la pareja copyright pasando por un momento difícil. Lo importante es respetar su privacidad y no hacer juicios apresurados basados en rumores y especulaciones. Al final, lo que importa es que ambos sean felices y que puedan seguir adelante con sus vidas, ya sea juntos o separados. Su felicidad personal debe ser la prioridad, independientemente de lo que digan los medios o de lo que esperen los fans. Así que, amigos míos, llegamos al final de este vídeo lleno de chismecitos y rumores. Espero que les haya gustado y que les haya servido para tener una visión superíndice 3N Moon S completa de la situación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Ande Rafael. Recuerden que lo Moon S importante es no creer todo lo que se dice y mantener una actitud crítica ante la información superíndice 3N que recibimos. Y sobre todo, recuerden que la vida personal de los famosos es asunto suyo y que debemos respetar su privacidad.
La lunea entre el Interu Copyright S público y la Invasive Superíndice 3N de la privacidad es muy delgada, y es importante que sepamos respetarla. En resumen, analizamos los rumores de la supuesta Explosive Superíndice 3N de Kerem y la supuesta Confirmative Superíndice 3N de Ande sobre el fin de su Relative Superíndice 3N. Vimos que no hay nada claro y que todo se basa en especulaciones y filtraciones. También Copyright N hablamos de los posibles nuevos romances de ambos y de la importancia de respetar su privacidad. Al final, lo que importa es que ambos sean felices y que puedan seguir adelante con sus vidas. Pero no nos quedemos solo con los rumores. Exploremos un poco la situación superíndice 3N de ambos actores individualmente. Kerem Bürsin, conocido por su carisma y su talento, se ha convertido en uno de los actores solicitados de Turquía. Su carrera estuvo en ascenso, y ha participado en varios proyectos exitosos. Sin embargo, la sombra de su relación superíndice 3N con Hande Erçel Foel ha sido una constante en su carrera, eclipsando a veces sus logros profesionales. Es comprensible que el actor quiera ser reconocido por su talento y no solo por su vida amorosa. Por otro lado, Hande Erçel Foel también Copyright N ha logrado consolidarse como una de las actrices populares de Turquía. Su belleza y su talento la han convertido en una figura muy querida por el público. Al igual que Kerem, Hande ha estado muy centrada en su carrera en los últimos meses, participando en nuevos proyectos y viajando por diferentes partes del mundo. Su ambicius superíndice 3N y su determinación superíndice 3N la han llevado a alcanzar grandes logros profesionales. En definitiva, tanto Kerem como Hande son dos personas muy talentosas y exitosas que merecen ser reconocidas por sus logros profesionales. Su relación superíndice 3N, ya sea que haya terminado o no, no deberá definir sus carreras ni sus vidas personales. Es importante que les demos el espacio y el respeto que se merecen para que puedan seguir adelante con sus vidas de la mejor manera posible. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto Copyright hacia Copyright Ndolo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo y contarme qué Copyright opinan ustedes de todo este drama. ¿Creen que Kerem y Hande han terminado definitivamente? ¿O creen que aún hay esperanza para esta pareja? Los leo a todos. Quiero saber sus teorías, sus opiniones y sus predicciones sobre el futuro de esta pareja. Y ahora antes de despedirme, quiero recordarles que es muy importante que le den like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también Copyright N se enteren de todo este chismecito, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, exclusivas y mucho entretenimiento. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Les mando un beso enorme. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un culebro superíndice 3N turco, paso que nunca dejen de disfrutarla. Hasta la Superíndice 3 Sima.